Yo quiero que me acompañes a el Evangelio de Mateo y vamos a buscar capítulo 16, perdón, y vamos a leer del verso 21 al 25. Mateo capítulo 16, versos del 21 al 25. Amén. Cuando lo encuentres me dices bien fuerte amén. Eso. Amén. Recuerda que debemos de traer nuestra palabra, la palabra del Señor en papel, nuestra Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer como discípulos. ¿Ok? Mateo 16, capítulo del 21 al 25. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Ok? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a leerlo todos bien fuerte: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás, vamos a orar al Padre. Vamos a pedirle que sea Él el que nos dé revelación de esta palabra en esta noche. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Padre, yo me niego a mí mismo, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, al espíritu de cada uno de mis hermanos. Padre, ábrenos los oídos espirituales, ojos espirituales, Señor, que en esta noche nosotros recibamos esta palabra, Padre, con amor y con humildad. Padre, sé bienvenido aquí. Espíritu Santo de Dios, muévete a placer. Queremos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Queremos salir transformados y sabemos que este tiempo es dedicado a ti. Queremos ser como María, Señor, que se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra, Señor. No afanarnos como Marta, Señor, sino ser como María, sentados a los pies del Maestro. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regala una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Siendo discípulos de Jesús. Siendo discípulos de Jesús. Así es como vamos a nombrar el tema de esta noche. Y hace rato te daba un dato y hoy te lo doy completo. La palabra discípulo, ¿sí? Y su forma plural, discípulos, aparecen aproximadamente 269 veces exclusivamente en el Nuevo Testamento, traduciéndose de la palabra griega matetes. No se encuentra registrada en el Antiguo Testamento. Y la distribución por libros principales, la gran mayoría de las menciones se concentran en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Mateo aparece alrededor de 72 veces. En el Evangelio de Marcos cerca de 45 veces. En el Evangelio de Lucas alrededor de 38 veces. Y en el Evangelio de Juan cerca de 78 veces. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla que viene 30 veces aproximadamente. ¿Qué significado tiene la palabra griega matetes? Significa aprendiz, alumno o seguidor fiel que adopta la doctrina de su maestro. Ese es un discípulo. Y una comparación, hace rato se los comentaba, en contraste, discípulo con la palabra cristiano, aparece únicamente 3
veces en todo el contexto bíblico. Por ahí vienen los versículos, no quise hacer ya tan largo la introducción, habla algo en Pedro, habla algo también en alguno de los evangelios, pero cristiano. Algunos historiadores hablan que vendría a ser como un término despectivo, ¿sí? En realidad, la gente, los fariseos hablaban que cristiano se estaba refiriendo a decir cristitos, que decía, o sea, que era como seguidores de Jesús, o sea, pero como en peyorativo, o sea, como a modo de burla, vamos a decirlo. Eso era lo que decían los fariseos, que los cristianos eran pequeños cristitos, dice, no les daban importancia. Y por eso el término cristiano, como lo vemos, no viene como tal tantas veces en la Biblia, pero la palabra y el término discípulo sí viene. ¿De dónde viene también la palabra discípulo? De la palabra disciplina. Disciplina. De ahí viene la palabra o el vocablo también discípulo. Entonces, vemos que tiene como significado un aprendiz. Para que haya un aprendiz debe de haber un maestro o un mentor. Y hoy estamos iniciando un ciclo en Escuela de Discípulos. Por eso el Señor movía en el corazón del pastor Carlos y de su papá, don Benito, que es el director de la Escuela de Discípulos, el cambiar el nombre. La Escuela de Discípulos antes se llamaba Senda de Crecimiento, Escuela de Crecimiento. Espiritualmente lo hablábamos de esa manera, vas creciendo en lo espiritual. Pero el Señor un día le habla y tocaba un poco este tema, ¿no? Es que más bien no somos una escuela, dice, para crecer, sino una escuela de discípulos. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Discípulos, ¿sí? Podemos ir encontrando a través de las Escrituras que Jesús estaba rodeado, esto ya se los había platicado anteriormente, de un grupo aproximado de 70 personas, un primer círculo, ¿sí? Discípulos. Un segundo círculo, que era donde estaban los 12, los apóstoles, sus discípulos más cercanos. Y luego un círculo más cercano que eran 3, Juan, Pedro y Juan. Juan, Pedro y... Jacob, que era... Se me fue el nombre ahorita. Después venía el discípulo amado, que era Juan. Entonces, vemos a lo largo de la Biblia que Jesús vino a enseñar acerca de el reino de los cielos. Y su enseñanza muchas veces venía y topaba con pared, o venía y causaba, ¿cómo se dice? Contienda. ¿Por qué? Porque los fariseos, judíos y demás personas no estaban acostumbrados o tenían una idea equivocada de lo que Jesús venía a enseñarles. ¿Por qué? Ellos decían y creían que el Mesías vendría montado en un caballo como un guerrero, ¿sí? Que iba a erradicar a los romanos a través de violencia. Pero no. Jesús vino a erradicar al pueblo romano o a ganar en la cruz con un sacrificio. Y esto a ellos no les cabía en la mente, ¿sí? Y es lo que también nos pasa actualmente hoy. Y vamos a ir aprendiendo, hoy vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características de los discípulos? No todos quieren ser discípulos. ¿Y cuánto es lo que cuesta seguir a Jesús? Amén. Entonces, hay un costo. Hay un costo de ser un discípulo de Jesús. Vamos a buscar Lucas 14, del 25 al 27. Vamos a leer. Lucas 14, del 25 al 27. Y si tú te das cuenta, en tu Biblia dice el título: lo que cuesta seguir a Cristo.
Entonces, hay un precio, hay que pagar un precio, no todo es gratis. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando, o sea, de algo que nos va a costar dejar. Dice aquí, verso 25, ¿qué venía? ¿Qué venían? Grandes, dice, multitudes. Iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser que mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Y de ahí vamos a brincar al verso 33. Y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Entonces, Jesús es muy claro. Y también podemos ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que a Jesús lo seguían multitudes. Muchas personas querían solamente los milagros, querían las bendiciones. Algunos se retiraban. Recibo mi bendición, me voy y me olvido. ¿Le suena familiar eso? ¿Cuántas veces está pasando eso con nosotros? Ya me bendijo el Señor, ya estoy bien, no, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito leer, ya no necesito orar. No, el Señor nos dice aquí que hay que pagar un precio, el costo de seguir a Jesús, dice. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jesús? Ahora, entendamos, no nos confundamos. Pon el verso 25. Perdón, el 26. Mira, dice: si alguno viene a mí y no ¿qué? Aborrece. Para los que todavía les tocó entrar en tiempos de célula, ya lo vimos este versículo, ¿sí? Y se acuerdan que aborrecer, platicábamos, no se refiere a odiar, no se refiere aborrecer a hacer que me caiga mal mi mamá, mi hermano, mi padre, o sea, estar en contra de él. Aborrecer del que nos está hablando aquí Jesús es de lugar, darle su lugar. ¿Qué quiere decir? Jesús nos está diciendo: yo debo ser el primer lugar. Tú debes darle menos lugar a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Si quieres venir conmigo, tienes que dejar a un lado y hacerme a mí lo primero. Y el Señor nos lo dice también en sus mandamientos. ¿Qué dice? ¿Amarás? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Ese aborrecer es dar el lugar correcto. Pongámosle, quitémosle aborrecer. Yo sé que no lo debo hacer porque dice que no debe ser quitada ni una tilde, pero para ejercicios prácticos, digámoslo parafraseado, ¿sí? Si alguno no hace a un lado padre, madre y hermano y me pone a mí en primer lugar, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Voy a mi clase, ya tengo escuela de discípulos hoy, y la próxima semana, es lo natural. Vamos a decirlo, hay enfermedades, situaciones, pero pues que al chiquito se le antojó no ir, se durmió. Híjole, pues me tengo que quedar a cuidarlo. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Me explico? Primero el Señor, ¿sí? Primero el Señor. Yo sé que aquí hay muchos, o sea, que aman al Señor y están dejando padre, madre, hermanos. Y déjame decirte, al final, el Señor tiene una palabra para ti, de aliento. Tiene una palabra que estás esperando. ¿Por qué? Porque también el precio tiene una recompensa. Y eso lo vamos a ver al final. Pero aquí Jesús nos está diciendo, hay un precio, ¿sí? Y primero nos dice que el que no aborrece a su padre y madre y mujer, o sea, nosotros esposos o las esposas no aborrecen a sus maridos e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida.
Muchas veces podemos pensar, oye, Jesús es muy extremo. Pero ver por ti, primero, es lo que Jesús te está hablando. ¿Qué prefiero? Y seamos sinceros, aquí nadie te va a juzgar. ¿Ir a la misión el sábado o quedarme a dormir? ¿Qué prefiero? Dormir, ¿verdad? Yo prefiero quedarme a dormir, prefiero. O sea, eso es mi vida, eso es lo mío. Entonces Jesús dice que yo tengo que aborrecer también lo que me gusta. Me gusta quedarme a dormir, pero sé que tengo que avanzar. Hace rato les explicaba a los alumnos de Fundamentos 1, les hacía la pregunta, a Nico creo se lo pregunté, Nico, ¿tú has compartido tu fe con alguien? Sabía yo que su respuesta iba a ser que no. Me dice él, no. ¿Por qué, Nico? Es que tal vez no he encontrado a alguien. La siguiente pregunta, ¿sabes cómo hacerlo? No, hermano. Ahí tenemos el punto. Entonces, ¿qué venimos a hacer o qué voy a hacer? Yo tengo que prepararme, tengo que saber cómo compartir mi fe. Muchos de los que estamos aquí ya hemos avanzado, vimos los procesos. Y la escuela de discípulos es eso, una serie de procesos, 7 niveles que van a demandarme tiempo. Van a demandarme y decirle a mi esposa, no, ahorita no me molestes, estoy haciendo mi tarea. El maestro me va a poner 0 si no se la llevo. Oye, ¿qué estás haciendo ahí con esas figuritas? No, hombre, entrégala ahí, ya hay chance, va. No, me dijeron que yo tengo que hacer mi portada bien bonita y que si yo puedo dibujar, que la dibuje. Bueno, no puedo dibujar, pero la estoy buscando aquí en internet, estoy buscando ahí un dibujito, un paisaje. Y hasta parece, hermano, que nuestra propia vida, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro padre, nuestra madre dicen, ¿qué estás haciendo? Tarea. Vamos al cine. No puedo. Vamos al cine, hombre, al rato que regreses la haces. ¿No les ha pasado eso? Que cuando más te quieres concentrar, cuando más quieres hacer algo para el Señor, ¡pum! Ahí llega Satanás a tentarte. No estoy diciendo que aquí seamos todos Satanás, o sea, sino que usa, ¿verdad? Pero vean esto. ¿Escucharon lo que dice el versículo al principio en Mateo 16? Cuando Jesús anuncia su muerte. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no sufras tú eso. Señor, ¿cómo es posible? O sea, parafraseamos esto y ¿qué dice ahí? Jesús, tú no me debes ir a la cruz, hombre, pobrecito de ti, ¿cómo crees? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que es la respuesta que deberíamos de tener todos. No se lo digas a tu esposa porque si no, va a haber pleitos por ahí. Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. No quiero que sea causa de pleitos, ese es un ejemplo nada más. No le vayan a contestar así al hermano, a la hermana, al primo, al esposo, al hijo. Aléjate de mí, Satanás, dile, ¿va? Porque no te deja salir de la cama. Entonces, hay un costo, hay un precio. Lo que me gusta, tengo que quitarme y despojarme para poder ser un discípulo de Jesús. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? En la Biblia habla de personas que no quisieron seguir a Jesús. Entonces aquí vemos que aborrece no se trata de odiar, se trata de darle su lugar a cada quien. Y el lugar de Jesús es el primero, de Dios. Él es el primer lugar. Yo tengo que ubicar a mi familia, aborrecer, darle su lugar a cada uno como corresponde. Eso es lo que yo tengo que hacer. Jesús es mi prioridad. ¿Vas al cine? Sí, pero si me esperas 20 minutos termino mi tarea y vamos. ¿Por qué? Porque la escuela de discípulos, el ser un discípulo implica disciplina. Una tarea conlleva disciplina, horarios, aprender un versículo de memoria, disciplina. Aprenderme los libros de la Biblia, disciplina. ¿Cuántos podemos nombrar los libros de la Biblia? En orden. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Los que ya pasaron fundamentos, no vayan a hacer quedar mal.
Les decía también a los chicos de Fundamentos, ¿para qué me sirve aprenderme los libros? Ah, mira, ahorita que estamos, vete a Lucas. Lucas está entre... ¿Y? Si nos aprendemos los libros de la Biblia, los 4 evangelios, facilito. Primero empezamos desde ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sale? Entonces si decimos, yo quiero, ¿cómo se llama? Vamos a buscar Lucas. Ah, si voy por Hechos, ya me pasé. Si llego a Apocalipsis, me requete pasé. Es para ubicarnos. ¿Sí? Nos va a costar. Hay que pagar un precio, ser discípulo. Van a decir muchos, chispas, pero yo ya tengo como 20 años. A ver, yo tengo 23 años que salí de la escuela. Y ya, dije yo, me libré. No es cierto. Cuando empecé otra vez escuela de discípulos, dije, chispas, otra vez aprender, otra vez tareas, otra vez exámenes. Pero cuando lo ves y pones en su lugar y aborreces lo tuyo, tu propia vida, dices, vale la pena esforzarme por el Señor. Vale la pena, porque yo te aseguro que el día de mañana, ¿sí? Que Nico aprenda, que vaya, él va a decir, yo aquí gano almas. Lo trae en la sangre. Lo trae en la sangre. Él vive con unos papás que son evangelistas. Lo trae en la sangre. ¿Qué le falta? Desarrollarlo, aprender. Y lo va a hacer. Y así cada uno de nosotros, hermano. Entonces, dice que tenemos que dejar padre, madre, hermanos, hermana, y ahí no podemos ser discípulos. Luego nos habla de el verso 27. Aquí hay algo que yo quiero que nos quedemos. Dice, verso 27. Verso 27. Y el que no lleva, ¿qué? Y viene en pos de mí, ¿no puede ser? ¿Qué es la cruz? Carga, mis gustos, mis pecados. Ahí está la cruz. ¿Qué quiere decir? Entonces que, bueno, ahí está ahorita amarrada, pero Jesús me está diciendo, carga tu cruz. Y ven en pos de mí. No está diciendo, ven en pos de mí y deja tu cruz allá. Carga tu cruz y ven en pos de mí. Y esto conecta también con ese versículo que nos dice que nosotros carguemos con su yugo, porque es ligero. Cuando nosotros cargamos la cruz por nosotros mismos y vamos en pos de Él, nos va a costar trabajo, pero cuando llegas con Él, Él te dice, carga mi yugo, hijo, porque es ligero. Y entonces sí, puedes estar cargando. No quiero ir porque tengo flojera. Carga tu cruz. Es que no me aprendo los versículos. Carga tu cruz. No me gusta hacer tarea. Carga tu cruz y ven. Y eso es lo que te está diciendo el Señor. Tu cruz. ¿Cuál es la cruz que tenemos? Cada uno tenemos una cruz. Y debemos aprender a identificarla y cargarla y venir en pos del Señor. La cruz va a ser regularmente nuestro propio yo. El egoísmo. Pecados, aquello que nos incomoda, hermano. Quiero que te hagas una pregunta, llévatela de tarea y no me la respondas a mí, pregúntasela al Señor o dale tu respuesta al Señor. ¿Qué te impide hoy ser un discípulo de Jesús? ¿Qué te impide hoy ser un discípulo de Jesús? Pregúntate. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo salud? Porque hay personas que a veces dicen, yo quisiera ir, pero no puedo. Estoy postrado en una cama, pero aún así puedes hacerlo vía las redes. O sea, hay maneras. Entonces, ¿qué te impide hoy ser un discípulo de Jesús? Hazte esta pregunta. ¿Por qué?
Jesús nos dejó un mandamiento, una comisión, que es la de ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si no sabemos ser discípulos? Ahora, no todos quieren ser discípulos de Jesús. Todos pueden, porque todos tenemos las mismas características físicas, espirituales, mentales y demás. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no queremos? Porque no soltamos la cruz. No cargamos la cruz. Preferimos quedarnos en nuestra comodidad. Preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Ahí, aquí estoy bien. ¿Para qué le muevo? ¿Sí? ¿Para qué le muevo? Cuando el Señor habló, nos dijo, no te estoy diciendo que fue audiblemente, pero todo venía caminando. Y dice, hay que iniciar una obra. Y dice el pastor, inicie, arranque, adelante. Costó, cuesta y hay que pagar un precio. ¿Un precio en qué sentido? Mi vida estaba tranquila en Sitpach, antes en Tella, como líder de alabanza. Ya me sé los cantos, ya no tengo nada más que hacer. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú el otro, y aquí nos vamos a poner estas canciones que ya no sabemos. Cómodo, tranquilo. Pero el Señor nos llama y dice, ahora ya no te quiero ahí. Ahora te quiero compartiendo de mí. ¿Y sabes lo que implica todo eso? Cada vez que tú te paras aquí, tuviste que haber leído el versículo, releído, versiones. Tuviste que haber buscado, escuchado. Desde la semana te sentaste y dices, ¿de qué les voy a hablar ahora? Decía Aarón hace rato, le pregunté al Señor, y es lo primero que hace, Señor, ¿de qué hablo? Y a veces parece que van 2, 3 días y no hay respuesta. Dices, ¿y ahora? Cuesta, porque ahí es donde dices, tú no, el Señor no quiere que yo hable de nada, Él me va a dar la palabra, ¿no es cierto? Tú lee, sigue leyendo. Y cuando menos lo veas, el Señor te va a decir, pero si ya te di la palabra desde hace días. Nada más que no lo habías visto. Cuesta, hay que pagar un precio. Entonces, nosotros hoy empezamos una nueva etapa, un proceso que es escuela de discípulos, hierbitas, fundamentos, familia y autoridad espiritual. Hoy el Señor ya te está demandando y te está diciendo, carga tu cruz, Víctor, carga tu cruz, Moisés, carga tu cruz, Pati, carga tu cruz y ven en pos de mí. Porque muchas veces no queremos, ¿verdad? No, es que eso no es para mí, a mí no se me da. Yo soy malísimo para la escuela. Pero créeme que cuando tú pones en las manos del Señor tu cruz, Él te va a guiar y te va a direccionar hacia lo que te hace falta. Entonces, no todos quieren ser discípulos de Jesús. Y mira, hay varios casos. En el Evangelio de Juan, muchos se apartaron. Solamente dice que muchos, no habla exactamente. Hay un caso que es el joven rico. Luego, Jesús ya nos había dicho, aquel que no deja padre o madre. Hay un hombre que nos habla Lucas en el capítulo 9, que le pide primero enterrar a su padre. Y otro en el mismo verso que le dice que le dejara despedirse de su familia. Hay varias situaciones, hay varias cuestiones, varias gente que dejó o no quiso seguir a Jesús. ¿Y por qué pasa? Porque muchas veces nosotros no nos quitamos o no queremos estar incómodos, porque muchas veces lo que el Señor habla nos va a confrontar. Vamos a buscar Juan, capítulo 6.
y vamos a leer del verso 60 al 66. Juan capítulo 6, del 60 al 66. Dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no queremos dejar los deseos de la carne. Jesús había hablado que él era el pan de vida. Vino a decirles: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo vengo del Padre. Los fariseos, judíos, dijeron: ¿cómo se está nombrando el Hijo de Dios? ¿Cómo se está nombrando el Salvador? Su mente no captaba esto, no les caía el 20. Y luego todavía Jesús dice, ¿verdad? Perdón, aquí empieza el versículo en el 60. Al oírlos dice, ¿qué? Todo lo que Jesús había hablado. Estas palabras, dice, duras son. ¿Quién podrá oírlas? O sea, los discípulos estaban en la carne. Ya seguían a Jesús. Eran discípulos, tal vez habían avanzado, pero conforme avanzaron, llegó un momento en el que dijeron: no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque me saca de mi comodidad. Me va a sacar de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque dice Jesús en el verso 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y dice que había algunos que no creían. ¿Por qué? Porque queremos tener ahí nuestra muletita, queremos tener ahí todavía lo que nos aferra, la carne, lo que nos gusta, lo que nos da gozo, gusto. No queremos dejar nuestro pecado y ahí estamos acariciándolo muchas veces. No, pero si yo ya sigo a Jesús, hermano, ¿por qué me dices eso? Anda, ve y perdona a tu hermano entonces. No, pero es que él me ofendió. Carne. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Pero es que hablaron mal de mí. Carne. Y lo clásico: ¿yo por qué? Si él fue el que me ofendió. Carne. Entonces, estos discípulos estaban caminando en la carne. No querían dejar sus placeres, sus gustos, su propia vida, lo que a ellos les gustaba. Y esto tiene que ver, hermanos, muchas veces con cosas tan simples y sencillas. Y Jesús no las pide. Un discípulo, vamos a ver algunas características ahorita, dice que aprende de su maestro, lo imita. ¿Qué hizo Jesús? No vino y dio la vida por todos, por los pecadores que éramos nosotros. Los discípulos estaban en la carne y dijeron no. O sea, a estas alturas, muchos ya sabían que a Jesús lo querían condenar. Jesús ya había anunciado su muerte. Muchos de esos discípulos estaban ahí como diciendo, no, si me quedo con este, voy a tener el mismo destino. Estaban imitando al maestro. No, Jesús iba a dar su vida. Muchas veces decimos nosotros, Señor, yo te voy a seguir, mi vida daré por ti.
carne, emoción. No todos quieren seguir a Jesús. El joven rico de la historia dice que tenía tanto en riquezas y Jesús le dijo: anda, ve, vende todo lo que tienes y entonces sígueme. ¿Y qué hizo él? Se puso triste, dice, porque era mucho lo que tenía económicamente. Y él le pregunta, dice: ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús le da la respuesta. Entonces, ¿qué prefirió el joven rico? ¿Vida eterna o vida terrenal? Prefirió la riqueza antes que la vida eterna. Y no malentendamos, el dinero, claro que es una herramienta, claro que se necesita dinero. Necesitamos dinero para pagar las deudas, necesitamos dinero para comer, necesitamos dinero para subsistir, para poder llevar nuestra casa, la colegiatura de los niños. Pero el problema no es el dinero. La palabra dice que el problema es el amor al dinero. Y aquí vemos cómo el joven rico amó más el dinero que a Jesús. Entonces, él podía o no podía seguir a Jesús, ser su discípulo y recibir la vida eterna. Sí podía, pero no quiso. No quiso. Y eso muchas veces nos lleva a tomar la decisión de dejar el barco. El no querer, el no cargar la cruz, el no querer pagar el precio. Volvamos a hacer la pregunta, llévense esa pregunta. ¿Qué me impide ser un discípulo de Jesús? Señor, deja que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y el que le dijo después: deja que yo vaya y despida a mi familia. ¿Sí? Entonces, hay un costo, hay un precio en seguir a Cristo. Sí, hermano, hay un precio, hay un costo. Y lo que más nos detiene muchas veces es el decir: es que yo no puedo, no tengo la capacidad. Y mira, ¿cómo respondemos esto? Este cuestionamiento que el enemigo te pone. ¿Por qué Satanás es el que te dice: yo no voy a poder, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no soy apto para esta situación? ¿Quién me dice a qué se dedicaba Pedro? Tenía estudios. Bueno, en aquel tiempo no vemos ahí en la Biblia, o sea, si dice que estudiaban primaria, secundaria o algo, ¿no? Pero sí dice que conocían de la palabra, ¿sí? Como buenos judíos, conocían de la Torá. Sabían las profecías, sabían del Antiguo Testamento, porque todavía no había un Nuevo Testamento, por eso la Torá, la ley de Moisés. ¿Y a qué se dedicaban? Juan, hijo de Zebedeo, pescadores, los hijos del trueno. Y así vas viendo cómo los discípulos no eran los más preparados, a excepción de unos 2 o 3. Mateo era un recaudador de impuestos, pero la mayoría de ellos no tenían esa preparación y eso les impidió seguir a Jesús. Y de los que te acabo de mencionar, que eran los pescadores, fueron el círculo más cercano al Señor. Fueron del círculo más cercano del Señor aquellos que no tenían preparación. Tenían un oficio, pero no tenían una preparación. Y muchas veces nos pasa eso: es que yo no estoy estudiado, no soy letrado, no voy a poder con la escuela de discípulos. Eso no te lo impide, hermano. Aquí se trata de querer. Y para eso tenemos que andar en el Espíritu. ¿Se acuerdan de la historia del perro negro y el perro blanco?
Los que no lo han escuchado, dice que había un señor que hacía apuestas de perros, peleas de perros y siempre ganaba. Le apostaba al perro ganador siempre. Cuando él quería, dice, apostaba por el negro y el negro ganaba. Cuando él quería, apostaba por el blanco y el blanco ganaba. Una persona se acerca y le pregunta, bueno, ¿y usted cómo le hace? Es fácil y sencillo. Cuando yo quiero que gane el perro negro, tomo al perro negro, lo meto a mi casa, le doy agua, lo alimento bien, carnita, lechita, lo baño bien cuidadito. Y al perro blanco, a sol y agua. Cuando quiero que sea al revés y gane el blanco, al blanco lo meto y al negro lo saco. Ponle como tú quieras, el blanco lo espiritual, el negro la carne, el negro lo espiritual, el blanco como tú quieras. Pero, ¿qué estamos alimentando hoy? Si tengo a mi carne y la meto, la alimento, la cuido y a lo espiritual lo tengo asoleándose y a solo agua, ¿qué crees que va a prevalecer y va a ganar? La carne. ¿Qué estamos alimentando hoy? Se trata de querer. Ay, 5 minutos más y me paro a orar. 5 minutitos más y de veras que me paro a hacer mi oración. Ay, ya leí ayer como 10 capítulos, mejor hoy no leo. Eso me alcanza para hoy. ¿Qué estamos alimentando? Disciplina. Discípulo. Ahora, ¿cómo somos discípulos de Jesús? ¿Cuáles son las características de un discípulo de Jesús? Dice Mateo 16:24 que Jesús le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto viene, si no mal recuerdo, en versión nueva, versión internacional, porque en Reina Valera lo describe como el que quiera seguirme, pero en nueva versión internacional te dice el que quiera ser mi discípulo. ¿Y cuáles son algunas características de un discípulo? Primero, muestra amor y obediencia. Ama a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a los demás. Qué difícil es el prójimo, ¿eh? Que no se deja amar. Pero Jesús no te dijo que si fuera fácil, fuera difícil. Dijo, amarás en imperativo y como mandato. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Y cómo te amas hoy? ¿Cómo nos amamos? Qué difícil es el prójimo, pero Jesús me lo mandó. Y yo quiero ser un discípulo. Y si me amo de esta manera, me trato de esta manera, así voy a tratar a mi prójimo. No importa que él no se deje, no importa que él no quiera, porque Jesús me lo manda. Es obediente. Obedece los mandamientos. Ahí está su base. La ley moral de Dios es su base. Obedece los mandamientos. Oye, Moy, es que ¿sabes qué? Aquí tenemos un cargamento. Sácalo de la bodega y ahí nos vamos a Michas, ¿no? ¿Qué dice el mandamiento? No robarás. Hermano, o bueno, mira, ¿sabes qué? No, yo no me meto en esas cosas. Perdóname, discúlpame, pero no. Es obediente a los mandamientos. Una mentira piadosa no le hace daño a nadie. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Luego ya no te ves envuelto en una mentira y tu mentira ya no sabes ni cómo. Tiene tantas enredaderas. No mentirás, no robarás, no matarás. Y luego, es obediente el discípulo y pone a Dios primero, como lo dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Otras características del discípulo es que es entregado y crece. Se niega a sí mismo, niega su yo, toma su cruz y busca ser como Jesús. Padece. ¿Cómo fue la ida de Jesús
hacia el Calvario, con una cruz, azotado, padeciendo por cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar? Tal vez no va a ser ese padecimiento tal cual, pero va a haber cosas que tenemos que dejar y nos va a costar trabajo, pero ahí llevas tu cruz y vas buscando al Señor. Y en ese camino va a venir la tentación. No vayas, Jorge, ¿para qué vas? Quédate. Ahí te echan puros cuentos, hombre. Es motivacional. ¿Para qué vas? Vente, acá quédate con nosotros mejor. Acá está más bueno, mira. Aquí vas a ganar. Y ahí está el diablo tentándonos. Se niega a sí mismo, niega lo suyo, carga su cruz y va en pos del Señor. Da fruto. Tú puedes ver palpablemente en una persona el fruto. Eso es crecer. ¿Fruto en qué sentido? Bueno, Herón era grosero, hablaba mal, decía groserías. Y ese es un ejemplo, porque la verdad, ya alguna vez creo les platiqué que nosotros le decíamos, di esta grosería, y él no quería, gracias a Dios. Pero supongamos, Herón hace 2, 3 años era grosero, mal hablado, no hacía caso, y la gente lo veía, lo notaba. Y hoy día dices, oye, está sentado hasta enfrente, está peinadito, cambiadito, ya no habla mal, se ve un cambio, un fruto, ¿sí? La gente va a notar en ti un cambio. Y entonces, cuando tú veas que alguien te dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Ah, entonces estoy teniendo un fruto. Porque muchas veces, hermano, es complicado para nosotros saber si estamos avanzando o no. Nos es complicado saberlo. Pero cuando alguien te diga eso, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Entonces quiere decir que hay un fruto en tu vida. Estás cambiando, porque la gente lo nota. Y eso es crecimiento. Un discípulo de Jesús crece. Pero ¿cómo vas a crecer? Disciplina. Orando, ayunando, estudiando la palabra del Señor. Porque si no ayunamos, estamos fritos. Le estamos dando pie a la carne. Si no oramos, peor tantito. Me desconecto de la presencia del Señor y de lo que Él puede hablarme para mi día a día. Si no leemos y no memorizamos, menos. Un discípulo crece, se niega a sí mismo, da fruto. Tiene un corazón enseñable. Siempre va a buscar una relación diaria con Dios. Tiene un mentor y se deja guiar. Ese es un discípulo de Jesús. Aquel que aunque dice esto no me gusta, pero le voy a hacer caso a mi líder. Esto no me gusta, no estoy de acuerdo, pero voy a ser obediente. Y tiene una misión. Un discípulo tiene una misión. Sed imitador de Jesús. Nos dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús. Imitar a Jesús, ser como Jesús cada día y compartir el mensaje de salvación. Esa es la misión que tenemos. Ser un discípulo de Jesús tiene un costo, hermano. Sí. ¿Va a costar trabajo? Sí. Pero también te va a traer una gran recompensa. ¿Cuántos de aquí han avanzado? Han dicho, Señor, yo te voy a seguir, y aunque mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi padre todavía no están a tus pies, yo voy a seguirme preparando. Yo voy a seguir orando. Voy a seguir estudiando. Y un día tú los vas a traer. Y cuando ves que por esa puerta entra la persona por la que tanto has orado, ¿cuál es la satisfacción más grande? ¿Qué dices? Ahora sí, tráigame la siguiente materia. A ver, venga. Y ahora dame otro curso. ¿No puedes darme más materias, hermano? ¿Qué más tengo que hacer? Eso es una relación con el Señor.
Todo costo que tú pagues, el Señor te lo va a devolver a 100%. Tenlo por seguro. No te desesperes. Tal vez hoy no, pero el Señor te va a pagar al 100%, porque Él es fiel y Él no miente. Amén. No todos van a querer pagar el precio, hermano, de seguir a Jesús. Solo un verdadero discípulo tomará su cruz, le seguirá. Hermano, el Maestro te está llamando a hacer y hacer. Hacer primero un discípulo y a hacer discípulos, a formar discípulos. De otra manera, a formarte como discípulo y a formar más discípulos. A eso te está llamando el Señor. Y debemos saber cómo hacerlo, hermano. Debemos saber cómo hacerlo. Si aún no sabemos cómo compartir nuestra fe, el Señor te va a enseñar. Pero para eso lo tienes que buscar. Para eso hay que pagar un precio. Es tiempo de salir de la comodidad. Ya estuvo bueno de ser cómodos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo llevas sin entregarle tu vida al Señor? Y tú sabes que el Señor te ha hablado para algo. Tú sabes que el Señor te ha dado algo para ponerlo a su servicio. ¿Lo vas a seguir reteniendo? Ya es tiempo de dejarnos, hermano, guiar por el Maestro, extender el reino de los cielos. Seamos discípulos de Jesús. Amén.